Buenas noches chicos y chicas, les saluda el profesor Jordi, docente de biología de la institución educativa Juan Croniquio. Continuando con la temática del curso, vamos a ver hoy nuestra segunda semana en el curso de biología y vamos a trabajar acerca del tema llamado la ciencia, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca del concepto de ciencia, vamos a ver algunas características de la ciencia, el método científico, el conocimiento científico, ejemplos de ciencias y vamos a repasar un poco algo de la clase pasada, que son las ramas de la biología, ¿correcto? También vamos a revisar sus actividades y sus dirigidas para esta semana número 2, ¿ok? Y al final, chicos, vamos a establecer un par de imágenes en las cuales se representa lo que ustedes tienen que copiar en su respectivo cuaderno, ¿sí? Sin más que decir, los invito a acompañarme en esta pequeña clase de biología. Vamos a iniciar. ¿Qué es la ciencia? A ver, para responder a esta pregunta, tenemos que entender cuál es la aplicación de la ciencia en la actualidad. Acuérdate de que la ciencia es algo que tiene una aplicabilidad universal en todos los aspectos de la vida. ¿Me entiendes? En el sentido de que esta computadora, este celular, este reloj, etcétera de cosas son productos de la ciencia, del avance tecnológico y científico, obviamente. La calidad de vida de esta población, de esta generación, se debe principalmente al avance tecnológico y al avance científico. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. La ciencia, chicos y chicas, es un conocimiento, y este conocimiento no es cualquiera, es un conocimiento basado principalmente en pruebas y evidencias. La ciencia no trata de explicarte cosas sin pruebas, sin hechos. Toda ciencia se va a basar en evidencias que la sustenten, ¿me entiendes? La ciencia tiene como objetivo explicar cómo funciona el mundo, pero te va a explicar de manera fidedigna, es decir, tal cual funciona el mundo, de forma veraz. La ciencia está en constante evolución, en constante cambio, en constante reestructuración, debido a que hay teorías que se aceptan, hay teorías que se rechazan, hay nuevo conocimiento que se va generando, etcétera, etcétera de cosas. ¿Ya? La ciencia, chicos, se basa en la aplicación de un método que tú conoces como el famoso método científico, ¿sí? Asimismo, el producto de la ciencia es el conocimiento científico. Y es este conocimiento científico que llevado a la práctica genera mejoras en la sociedad. Por una parte, aspectos positivos. Y por otra parte, hay cositas negativas del avance científico que tú los puedes manejar inmediatamente, como por ejemplo el crecimiento de la producción de armamento bélico. Es un aspecto negativo del avance científico, pero eso lo dejamos para otra discusión. Vayamos a continuar la clase, ¿ok? Muy bien. El conocimiento científico, chicos, permite utilizar la ciencia con fines benéficos y también negativos para mejorar o empeorar la calidad de vida de la sociedad en la que vivimos, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que hay un montón de ciencias, pero todas ellas se basan en el método científico y además la ciencia que genera constantemente nuevo conocimiento científico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entender cómo funciona el mundo. ¿Correcto? Espero que me hayas entendido. Continuamos entonces. Conocimiento científico. Ya sabemos que la ciencia genera conocimiento, de manera objetiva, obviamente, pero vamos a entender que el conocimiento científico tiene ciertas características. No es un conocimiento basado en deidades, basado en cosas sobrenaturales, en supersticiones, etc. El conocimiento científico, en primer lugar, es fáctico.
¿Qué quiere decir que sea fáctico? Básicamente que se trata de observar fenómenos y hechos que suceden en la realidad. O sea, son cosas reales, ¿me entiendes? A eso se denomina fáctico. ¿Estamos? Por ejemplo, en biología, nosotros podemos ver una bacteria, una célula, un cromosoma. No sé o no, no podemos ver esas cosas, pero por el hecho de que nosotros los seres humanos no podamos ver una célula, ¿significa que la célula no existe? Eso es totalmente falso. La célula sí existe, es real. Sin embargo, como es tan pequeñita no podemos verlo. Para ver una célula, ¿tú qué necesitas? Un instrumento especial que se llama el microscopio. ¿Me entiendes? Estamos, correcto. El conocimiento científico, chicos, es racional. El raciocinio es una característica fundamental de los seres humanos. El poder de la razón ha permitido que los seres humanos podamos desarrollar este conocimiento científico y llevarlo a niveles nunca antes pensados. ¿Quién iba a pensar hace unos 20 años que iban a existir los celulares táctiles? ¿Quién iba a pensar eso? ¿No? ¿Quién iba a pensar hace unos años que las comunicaciones no iban a ser a través de telegramas, a través de cartas escritas, sino a través de correos virtuales, comunicación a larga distancia, etcétera de cosas? Estamos, vamos a dejarlo allí. Muy bien, continuamos. El conocimiento científico, chicos, es verificable, es decir, que se tiene que comprobar de forma empírica, es decir, que se tiene que comprobar en la experimentación. Podríamos decirlo, es totalmente sujeto a comprobación. Estamos. Por ejemplo, hay algo en biología que se llama fotosíntesis. ¿Y yo cómo sé que la fotosíntesis es verdad, profe? Porque eso de la fotosíntesis, ese concepto ya se ha comprobado. ¿En dónde, profe? Se comprueba en un laboratorio. ¿Me entiendes? La respiración celular, profe, ¿dónde se ha comprobado? En un laboratorio. Estamos. Todos los aspectos del conocimiento científico se comprueban. ¿Y en dónde? Básicamente en un laboratorio sometiendo a experimentos. Estamos. Muy bien. Seguimos. El conocimiento científico es objetivo. ¿Por qué? Porque sus afirmaciones se sustentan en datos reales. Estamos. Se sustentan en datos reales. Básicamente en ciencias hablamos de datos y muchos datos. Estamos. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes que hoy en día hay una enfermedad que está ocasionando muchos estragos en la sociedad, que es el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Tú sabes que el Ministerio de Salud publica a diario, en una plataforma virtual el número de casos que se encuentran en el Perú, ¿no? En el número de casos, el número de defunciones, el porcentaje de hombres, de mujeres que se contagian con este virus, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes para la ciencia, ya que permiten a futuro crear mejores estrategias para combatir a esta enfermedad y también permiten desarrollar ciertas predicciones de cómo se va a comportar la cadena de contagio, etcétera de cosas, ¿ya? Eso lo dejamos para otro momento. Lo que quiero que me entiendas es este aspecto de la objetividad del conocimiento científico, ¿ya? Muy bien, continuamos, amiguito, amiguito. Seguimos. ¿Qué otra característica más tiene el conocimiento científico? Es sistemático. ¿Qué es un sistema, chicos y chicas? Un sistema no es más que un conjunto de partes interconectadas. En ciencias, en todas las ciencias que podamos estudiar, vamos a ver esto. Las informaciones, las ideas están entrelazadas formando un sistema de cosas. Por ejemplo, la biología. La biología no solamente se trata de simplemente estudiar a los seres vivos. La biología, como toda ciencia, chicos, se apoya de la química, se apoya de la física, se apoya de otras ciencias muy importantes que permiten entender mejor la magnitud de las ciencias como tal. ¿Estamos? Listo. No te olvides, ¿no?
El conocimiento científico, perdón, es explicativo, que proporciona razones verídicas. Toda explicación, toda razón que te dé un conocimiento científico es verídico, basado en hechos y datos reales. Muy bien. No te olvides de las características fundamentales del conocimiento científico. Repasando un poquito, son 6. Primera característica, ¿te acuerdas cuál era? ¿Te acuerdas cuál era? Era fáctico, ¿sí o no? El conocimiento científico es fáctico. ¿Por qué es fáctico? Porque se basa en hechos y fenómenos de la realidad. Siguiente, ¿qué más era el conocimiento científico? ¿Te acuerdas? ¿Era qué? Acuérdate, vamos, acuérdate. ¿No te recuerdas? Era racional, chicos y chicas. ¿Ya? Se basaba en la razón. ¿Qué más? Era verificable, porque estaba sujeto a una comprobación en la experimentación. ¿Qué más era? Era sistemático, porque estaba formado por ideas entrelazadas, formaba un sistema. Explicativo, porque te explicaba con razones verídicas. Y finalmente era objetivo, porque su sustentación se basaba en datos. ¿Me entiendes? Esas son las características del conocimiento científico en general. ¿Ya? Espero que se haya comprendido. Continuamos con lo siguiente. Así como la ciencia genera el conocimiento científico, toda ciencia, para obtener esos conocimientos, chicos, utiliza un método llamado el método científico, el cual es un conjunto de pasos rigurosos que permiten establecer ideas. Esas ideas serían el conocimiento científico. Y este conocimiento o ideas sirven para la comprensión de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo, el universo, etc. Entonces, el método científico es eso, un método, un conjunto de pasos. ¿Para qué? Para comprender el mundo. ¿Me entiendes? Listo. Ahora yo quiero que tú me apoyes en lo siguiente. Quiero que pauses el video unos minutos y quiero que revises este video muy interesante que justamente te va a explicar un poquito acerca del método científico. ¿Ya? Se llama Ciencia Animada, episodio número 1, el método científico. ¿Ya? Te voy a dar el link para que lo veas y una vez que termines de verlo, le das en reanudar al video de la clase de hoy. ¿Correcto? Te voy a dar unos cuantos minutos para que lo puedas revisar y entenderás mejor a qué se le llama el método científico y cómo se utiliza. Ese video es muy interesante. Vas a darte cuenta de que el método científico se utiliza para cosas tan pequeñas como por ejemplo el preguntarte por qué una planta es más grande y otra es más pequeña. ¿Me entiendes? Listo, chicos y chicas, los dejo con el video para que ustedes puedan visualizarlo y regresamos en unos cuantos minutos. ¿Correcto? Muy bien, continuando con la clase, y ya ustedes se han informado un poquito acerca del video que les he enviado o han visto. Vamos a entender un poco qué es el método científico, ¿ya? Chicos, el método científico tiene ciertas partes o ciertos pasos que sí o sí se tienen que realizar. El primero de ellos es una observación. Observas la naturaleza y te das cuenta de que hay ciertos fenómenos que suceden y tú te preguntas, oye, ¿por qué sucede esto? Y tú mismo te respondes y dices, sucede esto por tal cosa y tal cosa. Pero tú no sabes si esa respuesta llamada hipótesis es real o no, o es verdad o no. Para comprobar las hipótesis, que son las supuestas respuestas que tú te das, haces experimentos. Y estos experimentos te dicen si la hipótesis está bien o está mal. ¿Me entiendes? Una vez que tu hipótesis es comprobada, haces una conclusión. ¿Estamos? Y esa conclusión sigue un sistema de caminos adicionales para formar o para generar mayor conocimiento.
En general, chicos y chicas, un método científico no es más que un conjunto de pasos, que son 4. Primero, observación. Segundo, planteamiento de una hipótesis. Tercero, comprobar esa hipótesis mediante la experimentación. Cuarto, realizar una conclusión. Correcto, son 4 pasos fundamentales del método científico. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Los niños, los infantes, constantemente aplican el método científico para descubrir el mundo. Si tú te has dado cuenta, si tienes hermanos pequeños, infantes, niños de 2, 1 año, 2 años, ¿no? Vas a darte cuenta de que ellos descubren el mundo con el tacto y también con el gusto. Los pequeñines, imagínate que tu hermanito esté jugando, ¿ya? Y ve ahí un juguetito. El niño va a observar, el infante, perdón, va a observar, inmediatamente se pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Será comida? Dirán, ¿no? ¿Será comida? Se plantea esa hipótesis. Es comida ya. Inmediatamente lo que tiene, lo que ha encontrado, se lo lleva a la boca. Hace su experimento, pues, ¿me entiendes? Hace su experimento, se lo lleva a la boca. Y como el juguetito que había encontrado no es alimento, no es comida y sabe feo, inmediatamente, mediante este experimento, el infante saca una conclusión y dice: uy, no, esto no es comida, esto sabe feo, no es alimento. Y es así como el niño va aprendiendo gracias al poder del método científico, ¿no? Y así descubre el mundo, básicamente. Todos hemos pasado por esa etapa. Los hermanitos, los pequeñitos, los infantes se llevan todo a la boca y a veces pueden ponerse malitos debido a que se llevan cosas contaminadas, obviamente. Pero es parte del descubrir del mundo de los seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo. ¿Sí? Continuamos. Tenemos acá otro gráfico del método científico. Observas, te formulas una pregunta: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera? Investigas y recopilas datos, construyes tu hipótesis, ¿me entiendes? Para poner a prueba tu hipótesis haces un experimento, muy bien. Analizas los resultados y llegas a una conclusión. Oye, si esta conclusión si este experimento sustenta tu hipótesis, entonces concluyes. Si esta experimentación rechaza tu hipótesis, entonces planteas otra, pues. ¿Me entiendes? El método científico, chicos, va a permitir que tú construyas ideas, que construyas conocimiento, pero fundamentado en un experimento. ¿Me entiendes? Espero que lo hayas entendido, ¿ya? Entonces, una vez que te expliqué esto, vayamos a hablar un poquito acerca del video que has visto, ¿no? ¿Cuál era la observación del amiguito, del pequeñín? Había una planta grande y una planta pequeña, ¿sí o no? Esa fue la observación y el amigo se preguntó ¿por qué? ¿Por qué hay una planta grande y una planta pequeña? ¿Qué habrá pasado? Se plantea una hipótesis, ¿no? Puede ser por la luz, puede ser por el sonido, etcétera, ¿no? Al final hace sus experimentos y estos experimentos que demuestran que el factor fundamental para el crecimiento de las plantas es la luz solar. Y así concluye que la luz solar permite a las plantas crecer mejor. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta cómo un ejemplo tan sencillo permite que nosotros podamos entender un poquito el método científico? ¿Te das cuenta, no? Pero a veces las personas, los seres humanos, generalizamos demasiado. ¿A qué me refiero? A que sacamos conclusiones muy apresuradas, ¿sí? A veces nos falta un poquito más entender que aplicando el método científico podríamos decidir mejor las cosas, sin apresurarnos a concluir y generar ideas erróneas. Pero esa discusión la dejamos para otra ocasión, ¿ya? Continuamos, chicos y chicas. Seguimos. Clasificación de las ciencias. A ver. Habíamos quedado bien claro que la ciencia era el conocimiento que se obtenía o es un conocimiento que permite explicar cómo funciona el mundo. La ciencia utiliza el método científico y el producto de la ciencia es el conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, sino es un conocimiento científico. ¿Me entiendes? Muy bien, son 3 puntos que tienes que saber. Definición de ciencia, el método científico y el conocimiento científico.
Eso ya lo hemos revisado. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las ciencias, pues. Mírame, hay varios criterios de clasificación, pero vamos a utilizar solo un criterio que es el objeto de estudio. Correcto. Y vamos a clasificar a las ciencias en dos grupos, formales y fácticas. Estamos en dos grupos, formales y fácticas. ¿Sí? Entendemos por ciencias formales, mira la explicación, escucha la explicación. Entendemos por ciencias formales aquellas que estudian, aquellas que tienen como objeto de estudio ideas. ¿Me entiendes? Ideas. Y por ciencias fácticas o empíricas, aquellas que estudian hechos reales, fenómenos que se observan en la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, la matemática y la lógica no estudian fenómenos, hechos que ocurren en la realidad, sino ellos utilizan símbolos y signos para estudiar sus respectivas áreas de trabajo. En cambio, las ciencias naturales y las ciencias sociales van a estudiar aspectos de la realidad. La física estudia los fenómenos físicos que ocurren en el universo, la química, los fenómenos químicos, la composición química de la materia. La materia es todo lo que existe en el universo, ¿sí o no? Y la materia es lo que existe, lo que es la realidad. La biología que estudiaba a los seres vivos, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Listo. Ciencias sociales, profe, la historia estudia lo que ha sucedido y es algo real, ¿sí o no? En la geografía también. O sea, las ciencias empíricas o fácticas estudian la realidad. ¿Me entiendes? Listo. ¿Ya? Muy bien, continuamos con esta clasificación. Vamos a ver ahora un cuadrito que te va a diferenciar a las formales y a las fácticas bajo criterios. Mira estas características. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias formales? Las ideas, correcto, las ideas. ¿Cuál es el objeto de las ciencias fácticas? Los hechos, cosas que se pueden percibir en la realidad, hechos o fenómenos de la realidad. ¿Cómo representa las ciencias formales sus conocimientos? Mediante signos y símbolos. Por ejemplo, en matemáticas, ¿tú qué símbolos y signos conoces? Por ejemplo, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, división, etcétera. Son simbologías, ¿sí o no? Los corchetes, las llaves, etcétera. Son simbologías. En cambio, en la biología, por ejemplo, que es una ciencia fáctica, tú cuando ves un libro de biología, ¿ves símbolos? ¿Ves signos? No, más bien tú vas a revisar y vas a ver palabras, ¿sí o no? Palabras. Nosotros describimos la vida con palabras, ¿me entiendes? ¿Cuál es el método de análisis de las ciencias formales? Básicamente la deducción, la inducción, la lógica. Por ejemplo, ¿no? Una deducción es un proceso en el cual a partir de casos particulares llegas a un caso general. En el caso del teorema de Pitágoras o los famosos teoremas, ¿no? Son principios que se cumplen en todo lugar de la matemática, ¿sí? El teorema de Pitágoras es algo que se cumple, ¿sí o no? Para los triángulos rectángulos, ¿me entiendes? Es una deducción, ¿ya? En cambio, las ciencias fácticas como tales utilizan el método científico como método de análisis, ¿ya? El método científico, totalmente, correcto. Comprobación en las ciencias formales, chicos. La contradicción o consistencia de resultados. Por ejemplo, tú tienes una ecuación y x te vale 5, entonces tú tienes que comprobar que ese valor de 5 cumple la ecuación, ¿sí o no? Si no cumple, entonces está mal lo que se ha resuelto y tienes que volver a hallar. ¿Me entiendes? En cambio, en las ciencias fácticas, la comprobación se da mediante la verificación en la práctica, es decir, mediante la experimentación. ¿Correcto? Muy bien. Tipos de ciencias formales. La matemática, la lógica. Tipos de ciencias fácticas. Las ciencias naturales, las ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, en general, dos tipos de ciencias formales y fácticas. ¿Correcto? ¿Dónde se encuentra la biología? A ver, la pregunta de examen. ¿Qué tipo de ciencia es la biología? ¿Formal o fáctica?
Excelente, es una ciencia fáctica, porque se basa en hechos, se representa con palabras, utiliza el método científico, comprueba sus ideas en la experimentación. Es una ciencia natural, ¿sí o no? Muy bien. ¿Dónde encuentras la trigonometría? Obviamente en las ciencias formales, porque su objeto de estudio son ideas, se representa con símbolos. Método de análisis, inducción, deducción, comprobación, básicamente contradicción o consistencia de resultados. La trigonometría es parte de la matemática. Muy bien, yo creo que ya están unos expertos en esta área de trabajo, ¿no? De ciencias. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a repasar algo de la clase anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos van a preguntar ciertas cuestiones que tenemos que reforzar un poquito de la clase anterior, ¿ya? Espero que se recuerden un poco. A ver, vayamos a eso. Ramas de la biología. ¿Tú te acuerdas de que la biología era la ciencia de la vida, sí o no? Estudiaba los seres vivos, obviamente, pero como los seres vivos eran tan extensos en la Tierra y en el universo, podríamos decir de que la biología necesitaba el apoyo o necesitaba subdividirse en ramas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver la clasificación sencilla que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a dividir a la biología en 3 grandes grupos, en función al tipo de organismo estudiado. Microbiología, para estudiar microorganismos que no se pueden ver. Zoología, para estudiar animales. Y botánica, para estudiar a las plantas. Correcto. Empecemos con la microbiología. ¿Estamos? La microbiología estudia los microorganismos, seres que no se pueden ver a simple vista y cuya visualización depende del uso de algo llamado microscopio. Muy bien. Primera subrama de la microbiología, la famosa virología. ¿Qué estudiaba la virología? Ah, profe, estudia los virus. Muy bien. Oye, ¿los virus están vivos? No, profe, no son seres vivos. Efectivamente. Dame un ejemplo de virus. Coronavirus, profe. Muy bien. Otro ejemplo, VIH. Otro ejemplo, el virus del ébola. Muy bien, ahí tienes algunos casos, ¿ya? Bacteriología, estudia las bacterias. Acuérdate de que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Hay bacterias buenas que se utilizan para fabricar yogur. Hay bacterias malas que te enferman. ¿Me entiendes? Listo. Protozoología, que estudia a los protozoarios. Profe, ¿y dónde vive un protozoario? Vive en lugares muy húmedos, inclusive acuáticos. Por ejemplo, el agua encharcada, el agua empozada. Esa agua que queda en el techo luego de un día de lluvia, en esa agua se encuentran protozoarios. ¿Ya? Y hay protozoarios buenos y hay malos. ¿Ya? Vamos a dejarlo allí. Parasitología estudia los famosos parásitos. Profe, ¿qué es un parásito? Un parásito es un ser vivo que necesita de un huésped para poder alimentarse y beneficiarse de este individuo, de un huésped. Correcto. Micología estudia a alguien llamado hongo. La micología estudia los hongos. Ojo que hay hongos buenos y hongos malos, ¿ya? Ahorita los vamos a ver. Pasamos. ¿Qué son estas cosas? Mira, este es el amiguito. Acá está tu amiguito el coronavirus, ¿no? Acá están los famosos virus. ¿Te acuerdas qué ciencia estudiaba los virus? Muy bien, muy bien. La virología, excelente. Los virus. No son seres vivos, ¿eh? No te olvides. Acá tenemos a las amigas bacterias. ¿Quién estudia las bacterias? La bacteriología. Muy bien. ¿Quiénes son ellos, profe? Son los hongos. ¿Quién estudia los hongos? Mira, 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 los hongos, la micología. Y ojo, hay hongos buenos y hay hongos malos. Por ejemplo, un hongo bueno que es comestible, el famoso champiñón. Hongos malos, profe, los hongos que causan el famoso pie de atleta. ¿Ya? Seguimos. Profe, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que veo acá? Son los famosos protozoarios. Protozoarios. ¿Y quién estudia los protozoarios? La protozoología. Efectivamente. Hay protozoarios muy maléficos para nosotros. Por ejemplo, Giardia intestinalis es uno que causa infecciones a nivel intestinal.
Otro, Trypanosoma gambiense, causa una enfermedad un poquito fastidiosa llamada mal de Chagas. Leishmania, causan enfermedades básicamente a la piel, ¿ya? Este tema de protozoarios va a ser propio de una clase completa, no se preocupen. Entonces, acuérdate de que la microbiología estudia a los microorganismos y los microorganismos se clasifican de diversas formas. Por ejemplo, la virología estudia los virus, la bacteriología las bacterias, la micología los hongos, la protozoología los protozoarios. Continuamos. Siguiente rama, zoología, estudia los animales. Y los animales son de diferente naturaleza, ¿sí o no? Tenemos acá gusanos. ¿Quién estudia los gusanos? La helmintología. ¿Quién estudia los arácnidos? La aracnología. A los moluscos, la malacología. A los insectos, la entomología. A los crustáceos, la carcinología. A los peces, la ictiología. A los anfibios, la anfibología. A los reptiles, la herpetología. A las aves, la ornitología. Y a los mamíferos, la mastozoología. A ver, para practicar un poquito. Esto ya lo vimos la clase pasada, así que tú tienes que estar bien ágil en esto. Si yo te digo un cangrejo, ¿qué es? Muy bien, es un crustáceo. ¿Y qué ciencia estudia los cangrejos? La carcinología. ¿Una araña qué es? Profe, es un arácnido. ¿Y quién estudia los arácnidos? La aracnología. ¿Un caracol quién es? Es un molusco. Y es un molusco, por lo tanto, estudiado por la malacología. Un pingüino, ¿qué es un pingüino? Es un ave. ¿Y quién estudia las aves? La ornitología. Un cocodrilo es un reptil, profe, herpetología. Un sapo, una rana, es un anfibio, anfibología. Un mono, un mamífero, mastozoología, ¿sí o no? ¿A nosotros qué nos estudia, profe? La mastozoología como tal, ¿ya? Muy bien, vamos a dejar esto ya terminado y vamos a ver un pequeño ejercicio para reforzar un poquito acerca de lo que hemos visto hace unos momentos, ¿ya? A ver, una hormiga. ¿Quién estudia las hormigas? Uy, ya te olvidaste. Habla. Las hormigas son insectos, por lo tanto son estudiadas por la entomología. ¿Quién estudia Nemo? ¿Quién estudia Nemo? Nemo es un pez. ¿Quién estudia los peces? La ictiología. ¿Qué es esto de acá? Es una salamandra. ¿Quién estudia la salamandra? Profe, en primer lugar yo no sé qué es una salamandra. Bueno, te comento, es un anfibio. Ya te soplé. ¿Quién estudia los anfibios? La anfibología. Un colibrí. Un ave, profe. Allá, ornitología. Muy bien. Un erizo. Uy, profe. Ahora, un erizo de mar. ¿Quién estudia el erizo de mar? En general, la zoología. Tortugas. La tortuga es un reptil. Herpetología. Una orca. Liberan a Willy. ¿Quién estudia las orcas? ¿Quién estudia las orcas? La mastozoología. ¿Qué, profe? ¿Una orca no era un pez? No, es un mamífero. ¿Ya? Don Cangrejo. ¿Quién estudia Don Cangrejo? La carcinología. Excelente. Seguimos. Tarántula. ¿Quién estudia las arañas? A los arácnidos. La aracnología. Estrella de mar, profe. Patricio. ¿Quién estudia Patricio? En general, la zoología. Batman, el murciélago. ¿Quién estudia los murciélagos? Habla. El murciélago no es un ave, es un mamífero, por lo tanto es estudiado por la mastozoología. Tiburoncín. ¿Quién estudia tiburoncín? ¿Te acuerdas? Tiburones son peces, son estudiados por la ictiología. Anfibios, como esta ranita. ¿Quién estudia las ranas? La anfibología. Aves, ornitología. Serpientes. ¿Quién estudia las serpientes? La herpetología. Son reptiles. Y otra vez Don Cangrejo. La carcinología. Bueno, yo creo que con esto ya has reforzado un poquito más acerca de las ramas de la zoología y ya estás listo para pasar a la siguiente área de estudio. Seguimos con la botánica. Acuérdate que la botánica estudia las plantas y su biodiversidad. Tenemos acá un montón de plantas de diferentes especies, desde plantas carnívoras, palmeras, hasta grandes árboles, frutales también, plantas con flores, etc. ¿Ya?
Acuérdate de que la botánica estudia también a las estructuras de las plantas, como por ejemplo las flores, los frutos, los tallos, las hojas, etcétera, ¿ya? Y que hay también plantas muy pequeñas como los musgos, así como plantas gigantescas como las plantas modernas, ¿ya? Muy bien. Asimismo, chicos y chicas, recordar de que las ramas que estamos estudiando ahora no son todas. Hay otras más. Por ejemplo, la taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. La evolución estudia a la transformación de los seres vivos a través del tiempo. La citología estudia las células. La histología los tejidos, etcétera, ¿ya? Lo dejamos allí. Hay una más, la ecología que estudia la interacción de los seres vivos y su medio ambiente. Correcto. Pregunta de examen. Te vas a recordar. Seguimos. Vamos a pasar a las actividades. Ya hemos revisado un poquito la teoría, ya has repasado un poco, ya sabes más o menos cómo es la clase de hoy. Así que vamos a ver todos con sus libros, ¿ya? Todos y todas con sus libros. Vamos a trabajar las actividades. Primera pregunta. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Uy, qué regalo. ¿Cuáles eran? Eran 4, ¿sí o no? ¿Cuáles son las 4? Primero, observar. Segundo, plantear hipótesis. Tercero, experimentar. Y cuarto, concluir. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión son las 4 etapas fundamentales de todo método científico. ¿Queda? Muy bien. Pasamos. ¿Quién estudia específicamente a? A ver, los moluscos, los ornitorrincos, las aves, los insectos, las plantas ornamentales. Recuerda, los moluscos. ¿Quién estudiaba los moluscos? La malacología. Ornitorrincos, uy. ¿Te acuerdas de Perry el ornitorrinco? ¿Qué es? Es un mamífero. Por lo tanto, es estudiado por la mastozoología. Las aves. ¿Quién estudia las aves? La ornitología. Los insectos. ¿Te acuerdas de la entomología? Y por último, las plantas. ¿Quién estudia las plantas? La botánica. Listo. Qué fácil, profe. Así es. Muy bien. ¿Qué estudia? A ver. Estudia la etología. Uy, esta es una ciencia que te expliqué en la clase pasada. A ver, revisando. La palinología. Igual. A ver. La etología, chicos y chicas, estudia el comportamiento de los animales, ¿ya? Estudia el comportamiento de los elefantes, de los monitos, de los perritos y de todos los animales, ¿ya? Cómo se comportan, ¿sí? La palinología estudia el grano de polen. ¿Quién produce grano de polen? Obviamente las plantas, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Menciona 3 características de las ciencias formales. A ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a ver. Las ciencias formales, en primer lugar, tenían como objeto de estudio ¿qué cosa? Las ideas, ¿sí o no? Segundo, cómo representaban las ciencias formales su conocimiento? Mediante signos y símbolos. Tercero, ¿qué método utilizaban para estudiar ellos? La inducción, la deducción, la lógica, ¿sí o no? ¿Qué más teníamos? Ejemplos de ciencias formales, te acuerdas de la matemática y la lógica, ¿no? Entonces, ponemos ahí esas características que te he mencionado. Su objeto de estudio son las ideas, su representación es mediante símbolos y su método de estudio es la inducción y deducción. Pregunta 5. ¿Qué características de las ciencias fácticas? Son las ciencias que se basan en los hechos, se representan mediante palabras, utilizan el método científico, etc. ¿Ya? Su objeto de estudio, hechos, representación, palabras, y su método de estudio es el método científico. Listo, terminamos las actividades. Vayamos a ver la famosa dirigida de la semana número 2. Vamos. Pregunta 1. Etapa del método científico que permite probar la veracidad o falsedad de una hipótesis. Donde tú compruebas si tu hipótesis es verdad o es falso. En la famosa experimentación. Muy bien. Número 2. El análisis cuantitativo, cualitativo,
estadístico para determinar todo posible error de la experimentación corresponde a la etapa de... Bueno, cualquier análisis que se haga, básicamente va a recaer en la etapa de experimentación y también de análisis de datos. ¿Ya? Pregunta 3. Un zoólogo dedicado a la ornitología estudia qué cosa. A ver, recuérdalo. ¿Qué estudia un ornitólogo? ¿A los ornitorrincos? No. Los ornitólogos estudian a las aves. Muy bien. Pregunta número 4. Disciplina biológica encargada de estudiar las interrelaciones entre diversas comunidades bióticas y su espacio físico. A ver, ¿te acuerdas de que lo dije hace un momento? Bueno, hace unas cuantas diapositivas anteriores. ¿Qué ciencia estudiaba la relación de los seres vivos con su ambiente? Comenzaba con la letra E, la ciencia llamada ecología. Muy bien, la ecología. ¿Ya? No te olvides. Seguimos. Pregunta 5. En el método científico, la primera fase se denomina... Uy, qué regalo. ¿Con qué empiezas el método científico? Con la observación. Listo. Siguiente. Marca verdadero o falso respecto a la experiencia del método científico. A ver, veamos. ¿El método científico sirve para probar la veracidad de una hipótesis? Claro que sí, obviamente. ¿Para probar la falsedad de una hipótesis? También, claro, una hipótesis puede ser verdadera o falsa. Si aplica el principio de la causalidad, quiere decir que toda causa tiene un efecto. Totalmente de acuerdo. Entonces sería verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Continuamos. 7. En el método científico, la fase previa a la explicación de carácter provisional del fenómeno natural se denomina. A ver, te explico rápidamente. ¿Cuál es la explicación de carácter provisional del fenómeno natural? ¿No es la hipótesis? En una hipótesis tú tratas de explicar, dar una respuesta, que puede ser verdad o falsa, ya lo vas a comprobar, pero es una respuesta provisional. Entonces, si leemos bien te dice, la fase previa a la, y en vez de explicación y todo esto, pones hipótesis. Diría, la fase previa a la hipótesis, ¿cuál es la fase previa a la hipótesis? Tú lo sabes, ¿cuál es? La observación. Muy bien, no te vayas a olvidar, ¿ya? Señala la relación incorrecta. Según tu libro, sería mastozoología moluscos. Respuesta número 2. ¿Por qué? Porque la mastozoología que estudia a los mamíferos, ¿sí o no? Seguimos. Pregunta 9. Señala la secuencia correcta del método científico. ¿Recuerdas que habían 4 fases? Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Pero en nuestras claves encontramos lo siguiente. Observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. La respuesta es la número 3. 10. La clasificación de nuevas especies marinas es objeto de estudio de... A ver, si te hablan de clasificación, inmediatamente podríamos establecer a la taxonomía como ciencia que se va a encargar de clasificar a los seres vivos. ¿Ya? Muy bien. Terminamos todo lo que teníamos que trabajar el día de hoy. Y te voy a dejar con lo siguiente. ¿Ya? Vamos a sacar nuestro cuaderno y sus lapiceros para comenzar a trabajar el tema de hoy. ¿Ya? Consideraciones muy importantes, chicos y chicas. Tienen que realizar este trabajo de copiar la teoría en su cuaderno, pero háganlo de manera ordenada, combinando bien los colores, resaltando los subtítulos, ¿ya? Es el trabajo que van a mostrar ustedes, ¿correcto? Esfuércense, trabajenlo bien. Y bueno, sin más que decirles, vamos a ver las imágenes. Acá está. Esto es lo que tienen que copiar primero, ¿no? Título, la ciencia, ¿correcto? Definición, conocimiento científico, método científico. Es todo lo que hemos visto. Estamos. Los dejo unos 10 segundos para que tengan un lapso de tiempo para pausar el video y ponerse a copiar, por favor. Muy bien, chicos. Listo, yo creo que es suficiente. Pausen y
Espero que hayan copiado, ¿ya? Continuamos con el siguiente gráfico. Eso es lo que continúa. Ramas de la biología. ¿Ya? Ramas de la biología. Lo hemos revisado, la microbiología, la zoología, la botánica. Ustedes son unos genios en esto, me imagino, ¿no? Ya saben muy bien cómo se tiene que trabajar las ramas de la biología. Muy bien, los dejo unos 10 segundos para que pausen el video y terminen de copiar. Y con esto culminamos la clase de hoy, ¿ya? Entonces, chicos y chicas, sin más que decirles, espero que ustedes estén en casa tranquilos y tranquilas, cumpliendo las normas de salubridad que se han establecido, lavémonos las manos, estemos en la cuarentena respetando lo establecido por el gobierno y esperemos que todos nos encontremos bien en casita, bien de salud y pronto nos reencontraremos en aula, ¿ya? Un saludo muy grande a la distancia. Cuídense mucho y acuérdate que yo me quedo en casa, pero yo me quedo en casa estudiando, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense y un saludo grande a todos y todas. Chau, chau.